Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos avanzando hacia el final de este segundo libro, el Evangelio de Marcos. Capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando se acercan a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos. Tanto Mateo como Marcos escriben el nombre de la capital con una M final, no así el que nos transcribe el título de cada uno de los respectivos capítulos, que lo hace terminándola con N. Desconozco cuál es la causa o el criterio para cambiar tantos nombres como nos sucedió ya en el capítulo anterior también con Santiago, después llamado Jacobo. Esto únicamente causa confusión y discrepancia como nos ha ocurrido ya en algún capítulo, como por ejemplo con el nombre de la hermana de Aarón, Miriam, también llamada María, en el título del primer capítulo donde aparece. De todos modos, sigo insistiendo en que estos son pequeños detalles que tampoco aportan nada a la búsqueda que me importa realmente: la confirmación en la Biblia de la existencia de Yahvé, Dios. Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén y éste envía una avanzadilla y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y no más entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Este versículo, si buscamos su equivalente en el Evangelio de Mateo, veremos que Marcos decide añadir una información extra, que el pollino no ha sido montado por ningún hombre aún. Lo único que se me ocurre con esta información es que Marcos pretenda, a ejemplo del Antiguo Testamento, destacar que Jesús, como ser divino, no puede utilizar un animal que haya sido montado anteriormente por un hombre. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo envía otra vez acá. Si encontráis resistencia para coger prestado este animal, utilizad mi categoría y autoridad y prometedle que le será devuelto. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle junto a una puerta y lo desatan. La avanzadilla corre a cumplir su cometido. Pero unos que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Pues imaginaos estos de este pueblo que están tranquilamente sentados al sol, que ven a unos forasteros que se acercan y quieren coger un asno. Entonces ellos les dijeron tal como Jesús dijo y los dejaron. Bueno, pues nada, que si lo pide un señor y dice que lo va a devolver, pues ¿quiénes somos nosotros para negárselo? O bien lo hacen de buena voluntad, o bien temiendo represalias. Y llevan el pollino a Jesús y echan sobre él sus mantos, y se montó en él. Preparan la montura y Jesús se monta. También muchos extendían sus mantos por el camino y otros ramas que habían cortado de los campos, lo que significa que le preparan una entrada triunfal. Y los que iban delante y los que seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. La multitud que le arropa clama anunciando su divinidad. Bendito sea el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Atención, porque lo que anuncia realmente la multitud es que el reino que viene es el de su padre David. Para cualquier espectador que no conozca quién es este señor que está entrando con un pollino, esto es lo que oye y llega a interpretar. Evidentemente que todo rey de Israel tiene un origen divino. Y entró en Jerusalén, en el templo, y habiéndolo reconocido todo en derredor, siendo ya avanzada la hora, salió a Betania con los 12. Jesús accede a esta ciudad capital, controlada en ese instante por tropas romanas, además de las locales, sin encontrar ningún tipo de resistencia, algo un poco extraño. Llega hasta el mismo templo, hace lo que, según este versículo, parece un reconocimiento y se retira a Betania, a una distancia prudencial, con sus acólitos, los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Salen de donde parece que ha instalado su campamento y tiene hambre. Y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Eso es lo que tienen de característico los ciclos naturales: si no es tiempo de higos, no hay. No obstante, le dirigió la palabra diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos.
Jesús, enfadado porque la higuera no da higos fuera de su época, y en una demostración equiparable a los ataques de ira de Moisés, decide maldecirla. ¿Será esto ciertamente así de literal? ¿Será esto otra parábola más? Sea lo que sea, nos sirve para demostrar de nuevo que todo incumplimiento a los caprichos de un Dios trae terribles consecuencias. Purificación del templo. Y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Un capítulo conocido por haber leído ya su equivalente en el anterior evangelio, el de Mateo. Jesús decide enfrentarse a todos estos personajes que sacan provecho del templo, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Jesús se cree con la autoridad de decidir qué es lo que se puede hacer o no en el templo, en lugar sagrado. Esto de nuevo destacando sin encontrar ningún tipo de resistencia. Recordemos que a él se le llama maestro e incluso rabí, así que de ningún modo podemos llegar a descartar que no lo fuera. Y les enseñaba y les decía: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Jesús muestra en este versículo su descontento en cómo se hace uso del lugar sagrado. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Jesús se enfrenta a la autoridad religiosa de Jerusalén, y esto, como no, le reporta la simpatía de muchos conciudadanos. Y cuando llegaba el atardecer salían de la ciudad. Estas incursiones de Jesús, en plural, por lo que ya no sabemos si ha hecho más de 2, son manifestaciones diurnas. Al atardecer huyen. La higuera maldecida se seca. Pasando muy de mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús, que puede calmar tormentas, andar sobre las aguas, multiplicar panes y peces para que coman 5.000 o más, es incapaz de hacer brotar higos fuera de tiempo. La represalia por su incapacidad la paga este árbol, creación de Dios Todopoderoso. La maldice, la seca, la mata, como todo aquel que incumple los deseos de un elegido. Y Pedro, recordándole, dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro le señala el árbol por si Jesús no lo había visto. Respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Jesús de nuevo insiste en este máximo mandamiento. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Es posible que de este versículo venga aquel dicho de que la fe mueve montañas, aunque en la realidad creo que nos sería difícil encontrar un solo ejemplo de que esto alguien lo haya llevado a cabo. O la humanidad en su totalidad esta falta de fe, o este versículo interpretado literalmente queda un poco exagerado. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. No dudéis de vuestra fe, solo así obtendréis vuestros deseos. Y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Durante la oración no pueden existir deseos negativos, es más, lo que Dios reclama son mansos. Perdonad si queréis ser perdonados. Y el versículo 26, con el que se debería rematar este subcapítulo o parábola de la higuera, ha desaparecido, así que cada uno crea lo que le convenga. La autoridad de Jesús. Llegan de nuevo a Jerusalén, y andando por el templo llegan a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Jesús parece que hace incursiones a diario en la capital, concretamente en el templo. Allí, en esta ocasión, ya no solo están los sacerdotes y funcionarios, sino también el Consejo, el máximo órgano de gobierno y justicia de Jerusalén. Y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para que hagas estas cosas? ¿Quién eres tú para actuar con más autoridad que nosotros? Entonces Jesús les dijo: os preguntaré un asunto, respondedme y también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús jamás se achica, sigue desafiando a la máxima autoridad, siempre. Esto también lo hizo Moisés con Faraón.
¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Esta cuestión capciosa por parte de Jesús es una trampa para estos que le reclaman qué autoridad tiene, ya que cualquier cosa que respondan será interpretado a conveniencia del supuesto Mesías. Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué no le creísteis? Evidentemente, si estos reconocen que la autoridad de Juan era del cielo, deberían haberle obedecido, no matarle, ni permitir que se hiciera. Pero, ¿vamos a decir de los hombres? Pues temían al pueblo, ya que todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Por lo tanto, estos o se ponen en contra de la ley o se ponen en contra de la multitud. Respondiendo entonces a Jesús dicen, no lo sabemos. Y Jesús les responde, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se salva así de responder ante la autoridad. Esto claro, según el testimonio de Mateo y posteriormente de Marcos. Nos volvemos a encontrar para encarar ya la recta final de este Evangelio. Hasta el próximo capítulo, un saludo.